Sean bienvenidas todas y todos a este informe colectivo. Además de un servidor, habrá otras personas que hagan uso de la palabra, que justo tiene el mensaje, el simbolismo, parece que mejor así, de hacer saber el trabajo que hemos hecho estos 3 años. Hay quienes vienen de fuera de la ciudad, lo cual mucho me enorgullece y agradezco, porque es un trabajo en la República, más allá de la ciudad, aunque yo represente a la ciudad, es un trabajo que va más allá de los límites de la ciudad. Estimado Emilio, muchas gracias por la invitación para atestiguar este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que sin duda habla de tu compromiso y también de tu convicción por conducirte con responsabilidad y con patriotismo. Y reconocemos esa pasión que le imprimes y con la que defiendes las causas encaminadas al pleno respeto de los derechos humanos, el debido proceso, la protección a las víctimas, el combate a la corrupción y a la impunidad, que han sido, mi querido Emilio, tus banderas siempre, que has luchado por ellas y que hoy rindes cuentas con esa transparencia que te caracteriza de lo que has hecho y has venido promoviendo en el Senado de la República. Yo quiero, ante este gran público, decirte que siempre te he reconocido, te he admirado y te respeto muchísimo en esta lucha permanente por hacer realidad los derechos humanos en nuestro país. Sobre el momento país, el tiempo que vivíamos del 18 para acá ha cambiado radicalmente. Hay 2 grandes fenómenos que nos han puesto en un momento distinto. El primero es un fenómeno global y el segundo es un fenómeno muy nacional. El primero es la pandemia del COVID, una pandemia negligente e ineficazmente manejada, que ha hecho que nuestras desigualdades, que de por sí ya existían, ahora sean mayores. Somos el país con más muertos del personal de salud y uno de los primeros en pérdidas de vida. Ese solo indicador habla de la gestión de la pandemia. El segundo fenómeno es la elección del 21. Y queramos o no queramos, esa elección es una especie de referéndum, de evaluación de lo que ha hecho este gobierno. Y la distancia entre lo que se ofreció y lo que se realizó llevó a una composición distinta en la Cámara de Diputados. La gente optó por mandar un mensaje de equilibrios y de límites. Y eso obliga a dialogar, obliga a juntas y juntos construir la visión de país entre todas y todos. Vamos a hablar del segundo tema, que es la agenda nacional. Pero si ustedes juntan las piezas de lo que se ha ido decidiendo en materia legislativa y en materia del Ejecutivo, cuando ponen el rompecabezas junto, van a ver que se toman justo un molde que nos acerca más al autoritarismo que a la democracia. Prisión preventiva oficiosa, la intervención de la unidad de inteligencia financiera sin control judicial, la persecución y estigmatización a los adversarios, el bloqueo que se hizo para eliminar el arraigo, incluso cuando ya estaba en primera lectura en la Cámara de Senadores, la regresión que se ha dado a los derechos de las víctimas, la profundización de la militarización, la regresión en la reforma de la Fiscalía General de la República, la reforma autócrata del Poder Judicial, los excesos de la Ley de Extensión de Dominio, son solo algunas de esas piezas que marcan ese México autoritario que mucho preocupa porque sus efectos tienen incluso en algunos casos ya anclaje constitucional. El segundo proceso
tiene que ver con lo que preocupa enormemente, que es la continuación y la profundización de la militarización del país. Es un proceso sistemático, paulatino, pero de extraordinario riesgo. Infelizmente, el Congreso de la Unión ha sido escenario donde la mayoría legislativa ha decidido avalar alguna de esas decisiones. La plataforma de proyección de datos abiertos hizo una investigación para dar cuenta de las labores civiles que han sido trasladadas a la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la CEMAR, la Secretaría de Marina. Son 246 tareas que eran responsabilidad civil que se han trasladado a las Fuerzas Armadas. De esas 246, no hay información pública del presupuesto destinado en 140. No hay información pública porque se abusa del tema de la seguridad nacional. 138 labores federales y 109 en materia estatal. Vamos al tercer tema, que es violencia y seguridad. Esta apuesta que se hizo por seguridad a cambio de derechos, que llevamos 20 años y que nunca acaban de llegar, la estamos viendo en sus peores formas. ¿Cuándo se va a dar la profesionalización de las policías civiles en las entidades? Cuando hicimos la reforma constitucional para la Guardia Nacional, también hablamos del proceso de las policías civiles. Y aquí hay que hacerse cargo que las autoridades civiles han guardado silencio, eventualmente cómplice o complaciente, del proceso de militarización para que las Fuerzas Armadas asuman responsabilidades que no les corresponden. Y por supuesto que los indicadores son más que graves. Todo aquel dato que nos daban hoy está peor, en lo que ustedes quieran. Y la pandemia agudizó algunos de los fenómenos de las violencias que ahora vivíamos. El cuarto tema es lo que está pasando con la justicia. No se está entendiendo el problema estructural de la debilidad de la justicia. Lo que se hizo como una oferta de Estado por las víctimas, por las organizaciones, por los especialistas, ha quedado una promesa incumplida más. El quinto tema es la crisis de derechos humanos. La dramática situación que se vive en materia de migración. Es una absoluta vergüenza lo que el gobierno de México está haciendo en materia migratoria. Tiene un discurso de derechos humanos agresivo, pero tiene una práctica más agresiva de violación a los derechos humanos. Y lo que estamos viendo es que de facto México se convirtió en el muro de Trump. Se abandonó la tradicional política de solidaridad para abrazar férreamente la política de seguridad nacional. Y eso, en el uso de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional Militarizada, del Instituto Nacional de Migración Militarizado, lo que está haciendo el gobierno de México con los migrantes es un absoluto exceso y absolutamente contradictorio a todas nuestras obligaciones internacionales. Cuando vemos agentes de migración pateando a migrantes, separando a familias, contrario a lo que dice toda ley y compromiso de México, es realmente una vergüenza, pero además nos coloca no solo como el muro de Trump, sino en falta para decir cualquier cosa de lo que se hace en Estados Unidos con las y los mexicanos. La CNDH está en un proceso de debilitamiento, inacción, silencio, sumisión. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, que fue producto del movimiento de las víctimas, que se creó justo para hacer una política de Estado de protección a las víctimas, tiene 15 meses sin titular. Parece que el gobierno no le ocupa ni le ocurre prisa, además de que desaparecieron los fideicomisos. El mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas absolutamente rebasado. Están matando periodistas y defensores bajo el mecanismo de protección. La Comisión Nacional de Búsqueda
rebasada ante una situación estructural. En este sexenio van 21,000 desaparecidos. Ya sin hablar del debilitamiento de la Secretaría de Gobernación en su área de derechos humanos. Por supuesto, los gobiernos estatales ausentes y sumisos. Pero si nos vamos a la parte de la institucionalidad gubernamental, como si no fuera suficientemente grave lo que acabo de decir, el cuadro se descompone aún más. Las personas con discapacidad. La CONADIS, la instancia que se hizo para su atención, desde que empezó este gobierno no tiene titular. Las personas en situación de desplazamiento forzado, absolutamente abandonadas. El sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el CIPINA, debilitado y sin atención. A este gobierno no le importan los niños y las niñas, que en su ocasión son quienes más sufren la violencia o la pobreza. Mujeres víctimas de violencia absolutamente desamparadas. Todos los esfuerzos que se habían hecho de trabajo con los albergues y con la sociedad civil están erosionados, debilitados, cerrados. En lugar de trabajar trabajan contra el gobierno. La población indígena, a pesar de que hay una nueva entidad, el Instituto Nacional de las Poblaciones Indígenas, tiene menos presupuesto que hace 4 años. Mucho discurso y poco presupuesto. Este escenario lo que muestra es una política pública que erosiona los derechos de las personas, que abandona a las víctimas y otros grupos más. Ahora vamos a hablar del tercer tema, de nuestra labor legislativa, porque estos temas que hemos conversado han tenido un foro principalísimo en muchas discusiones del Senado, pero también en muchas reuniones que hemos celebrado juntos. En estos 3 años hicimos una alianza, presentamos 127 acciones legislativas. Fueron 66 iniciativas en reformas constitucionales, legales o modificaciones, 51 puntos de acuerdo y 10 comunicaciones solicitativas. En promedio, votamos el 70% en contra o abstención. Cuando nos vamos a algunas discusiones más críticas, probablemente se pudiera actualizar la hipótesis de que soy el senador de más oposición. Tengo una votación de 76% en contra en las discusiones más críticas. Ha habido algunos temas que hemos presentado. Por ejemplo, la eliminación del arraigo. La autonomía del Coneval, que es básico para poder medir lo que está pasando, y tengamos un acuerdo de qué sucede con la pobreza y no nos vayan a decir con mucha ligereza, yo tengo otros datos. La miscelánea del desplazamiento interno forzado, trabajamos varios meses con comunidades desplazadas, con expertos, con organizaciones de derechos humanos, está detenida. La reforma constitucional y legislativa en materia de seguridad vial, que tomó mucho tiempo esta reforma constitucional, y estamos tratando de hacer la ley de seguridad vial o la ley de movilidad que tenga su correlato en la reforma. Me da mucho gusto decirles que aprobamos no solo 2 convenciones interamericanas contra el racismo y contra la discriminación, y también la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para que pueda aceptar casos individuales. Y probablemente una de las cosas más importantes es el acompañamiento que hemos tenido con víctimas. Yo le agradezco muchísimo y le reconozco mucho a mi equipo, porque tuvimos más de 3,000 actividades de gestión ciudadana. Esos son en promedio 3 al día. Tuvimos 125 foros, 110 eventos, tuvimos 50 viajes a la República, de manera destacada en Nayarit. El trabajo en comunicación es muy importante para darle a conocer a la gente lo que hacemos, hasta dónde llegamos y cómo estamos pensando, cómo nos posicionamos. Tuvimos más de 60 conferencias de prensa, casi 600 entrevistas. Alcanzaron a registrar 7,600 impactos de lo que nosotros, pero probablemente uno de los trabajos más importantes es en redes ciudadanas. Tuvimos 97 millones de impactos en estos años, que tiene que ver justo con tratar de construir una narrativa y dialogar con la realidad, una parte muy importante de ellos en la ciudad. Termino con lo que llamamos la construcción de futuro. Lo primero que quiero decirles es que estoy muy orgulloso, muy contento
de haber construido junto con otros compañeros el Grupo Parlamentario Plural. Vamos a dar la batalla. Queremos avanzar en la lucha por la justicia social, contra la desigualdad. En este país, los pobres heredan pobreza. Queremos avanzar contra el cambio climático. Antes de que sea demasiado tarde, en la consolidación democrática, ni un paso atrás. Todo lo que implique consolidar lo que hemos construido, estamos de acuerdo, pero no vamos a regresar a fórmulas que con batallas ciudadanas y con vidas de compañeros defendimos. Vamos a empeñarnos decididamente en la consolidación democrática. Por supuesto que me parece preocupante la Ciudad de México y además en mi carácter de senador más. Es un escándalo. La línea 12 refleja tal cual al gobierno de Claudia Sheinbaum. Reduce el presupuesto en mantenimiento, negligencia y opacidad sin culpables. Pero no solo fue el derrumbe, se les quemó, se les inundó, se alcanzó, se quemó el centro de control. Eso refleja con mucha plenitud. Pero lo que vamos a construir en la ciudad es justo normalidad y gobernabilidad democrática. Como yo les decía, la gente en la Ciudad de México es muy exigente y así debe ser. El presupuesto y los recursos que tienen dan para eso. Esta ciudad no acepta las fórmulas de partido-gobierno. La batalla que vamos a dar, tengan absolutamente claro, es una batalla en la ciudad por la defensa de los derechos de los ciudadanos para todas, no solo para los que están bajo la simpatía de la jefa de gobierno. No vamos a aceptar que se minimice a los alcaldes, que se nieguen derechos a las personas que están en su constitucional representación. Y con mucha claridad, vamos a dar la batalla para el 24. Porque no vamos a permitir formas de corrupción engañadas. Lo que queremos es que México tenga una discusión hacia adelante, no una discusión hacia el pasado. Tenemos que construir para adelante. Estamos siendo testigos de cómo hay gobiernos que llegan al poder con instrumentos democráticos y ya en el poder erosionan la democracia. El gobierno de México es un ejemplo paradigmático de eso. Se llega al poder con formas y medios democráticos y ya en el poder se hace todo lo posible por erosionar la normalidad democrática. Es momento para sumar nuestras capacidades, nuestros sueños y nuestras esperanzas, no para sumar nuestros miedos. Los miedos no dan para ganar, ¿eh? Los sueños construyen futuro. Para esa batalla vamos a estar los próximos 3 años. Muchísimas gracias por su presencia. Soy mamá de Juan Hernández Manzanares, un policía federal desaparecido, que lo desaparecieron de adentro de su habitación en un hotel cuando fue comisionado a Nuevo León, el 20 de febrero del 2011. Tengo caminando y buscándolo 10 años, 7 meses, 23 días. Soy defensora de derechos humanos, estudiada, lo tuve que estudiar en una escuela, sí me recibí. He estudiado antropología, he estudiado leyes y he estudiado todo lo que se me ha presentado. Solamente lo único que yo sí les puedo pedir es que nos abran las puertas. Y yo en verdad estoy muy agradecida con usted, senador Emilio, por abrirnos las puertas, por ser parte de nosotros, porque cuando le hablamos usted nos atiende. Y quisiéramos que todas las senadoras, que todos los senadores tuvieran esa apertura para con nosotros. Yo digo que el silencio no nos mate. Si hablamos, pues sí, nos pueden matar, que gritemos y gritemos todas y todos juntos. Vamos a entregarte un reconocimiento y viene firmado por varias personas. Y gracias por todo tu respaldo, gracias Marie-Claire, gracias Eliana y a todas las organizaciones que nos están apoyando. Te hago entrega
Hay varios compañeros que no firmaron porque el día de ayer lo hicieron las víctimas. Gracias. Nosotros iniciamos en el 95 dando alimentación en las vías del tren, pero esto nos fue llevando poco a poco, nos fue enseñando y nos fuimos dando cuenta de todo lo que implica ser migrante, de toda la persecución, de toda la situación que tienen que pasar. Primeramente el salir de su país, el dejar su casa y perderlo todo, y después llegar a un lugar donde es criminalizado, es señalado y es violentado sus derechos como personas. Ya no más violencia con los demás hermanos, ya no más violencia con el pueblo centroamericano, con el país, con la gente haitiana, con mis hermanos haitianos, que verdaderamente es doloroso todo lo que viven día a día. Hoy me preocupa porque somos un país muy violento, ¿sí? Y yo decía que lo que vivía Centroamérica no nos iba a alcanzar a nosotros y ya nos alcanzó. Y no tenemos que voltear la mirada a Centroamérica con el solo hecho de ver a nuestros hermanos michoacanos de Guerrero, que la están pasando muy mal también. Sin la ayuda de ustedes, ¿verdad?, como senadores, no podemos también decir, somos autónomos, podemos decir que lo podemos hacer todo. Necesitamos personas como tú, Emilio, amigo, personas que tengamos un contacto y sobre todo que visiten, que caminen al lado de los demás. Hoy, este día, vengo en representación de los marinos mercantes de México, de la gente de puertos, para agradecer el trabajo arduo que ha desarrollado nuestro representante, así le decimos nosotros, al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Muchas gracias por tu trabajo, gracias por ese esfuerzo, por entender cuál es la situación que estamos viviendo los marinos mercantes, que no somos marinos militares, somos marinos civiles, marinos que trabajamos en pro de la sociedad, trabajamos transportando cargas y haciendo comercio no solo nacional, sino internacional. Le estamos dando a los militares no solo el poder político, sino también el poder económico, señores. No se confundan, México se está militarizando y eso lo debemos de evitar. Hoy, los marinos mercantes, agradecemos nuevamente tu trabajo por este tercer informe de trabajo legislativo, un esfuerzo grande que no solo se enfoca a un tema. No eres un senador de la Ciudad de México, eres un senador de la República. Es un orgullo realmente estar aquí el día de hoy en este ejercicio fantástico de rendición de cuentas al que nos ha convocado nuestro amigo tan querido y ahora senador Emilio Álvarez y Casa. Hay 92,000 casos de desaparición, según las últimas cifras que nos ha dado el gobierno, y hay 35, solo 35 sentencias por casos de desaparición. Si eso no es impunidad, no sé qué es impunidad. Entonces, la justicia transicional es aquella, no es una forma especial de justicia, no, es la justicia en situaciones especiales. Y vivimos una situación muy, muy especial en México que cada vez empeora. Que no puede haber una democracia funcional en un país que no tiene un Estado de Derecho. Yo les quiero agradecer a ustedes. Con muchos de ustedes, prácticamente con todas y todos, tenemos historias compartidas. Casi toda la gente que está acá es parte de una historia común. Y esa historia esencialmente es que queremos un país para todas y todos. Queremos un país con más justicia. Queremos un país que no nos duela,
Queremos un país donde los niños y las niñas sonrían, donde las mujeres no tengan miedo de salir a la calle, donde la justicia no sea un anhelo, sino una realidad. Cada una y cada uno de ustedes ha dado su batalla en su lugar. Por eso y por las batallas que vienen, muchas gracias.